¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Master Vidal, canal que está en la plataforma de YouTube y que ya sabes que tenemos dos líneas aproximadamente o dos espacios de trabajo, uno con libros de desarrollo personal que tiene que ver pues con esta especialidad que he generado de coaching y que he provocado una revisión muy estricta y minuciosa para pasarte textos que no te choren, que no solo se queden en lo superficial, sino que tengan un sustento que modifique tus pensamientos. Y la otra, mucho más libre en tanto términos artísticos, me dedico a trabajar sobre obras clásicas, novelas, por ahí algunas obras de teatro, algunas situaciones con cuentos y he integrado algunos ensayos que tienen que ver con lo literario, con lo filosófico. Recién tenemos La jaula de la melancolía de Roger Bartra. Y bueno, hoy vamos a trabajar una novela breve en tanto su situación física, es decir, no creo que tenga más de 150 cuartillas, muy profunda, maravillosamente bien contada, te atrapa verdaderamente, digo, podríamos leerla, yo creo que sí, en 3 horas, una muy buena y prolongada sentada al lado de un café, y si no, bueno, lo vamos ajustando, pero no deja espacio, pues es este texto que dices, ok, quiero mi tiempo libre para ir a leer mi texto, ir a leer mi novela. Se trata de ¿Quién mató a Palomino Molero? ¿Quién mató a Palomino Molero? De el escritor galardonado con el Nobel latinoamericano en su esencia, hoy nacionalizado español ya desde hace algún tiempo, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nació en Perú, en Arequipa, en 1936 y ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2010. Y actualmente, bueno, pues comparte su estancia y su existencia entre España y Perú con ambas nacionalidades. Pues yo creo que es como el prototipo del escritor que se reserva este espacio para la literatura, pero también es un arduo participante de la vida política desde su asunto de la liberalidad, el liberalismo, criticable en muchos aspectos si lo quieres ver, pero me parece que un hombre comprometido y relativamente sanamente comprometido con el bienestar de su comunidad. Acaba justo de lanzar hace un par de días, hoy es 21 de abril del 2021, una situación política, ¿no? Acaba de manifestarse que se vote en el Perú por el menos peor de los candidatos a las próximas elecciones en ese país hermano. Ha sido profundamente criticado por su nacionalidad tomada a partir de España y hace algunos años, ya bastantes ayeres, 20 y tantos tal vez, en México, en ese famoso Congreso de Libertad de la Palabra, cuando él estableció que la dictadura, una de las dictaduras perfectas, era México, que la famosa dicta blanda, que no era una dictadura porque no era represiva en lo abierto, pero sí ejercía todo el poder como una dictadura, con el final del PRI. Como en ese momento ese diálogo, esa reunión de intelectuales estaba sostenida por el poder, bueno, pues generó su escándalo, su distanciamiento con el maestro Octavio Paz. A mí me parece que, bueno, pues Vargas Llosa lo dijo, no había manera de decir que estaba mintiendo y venga, pues realmente no pasó nada, pero se atrevió, y eso fue muy importante, a decir una tremenda verdad con respecto a pues sí, justo a esta famosa hipocresía del sistema político mexicano. Pues es un autor prolijo, escribe muchísimo, lo sigue haciendo. Yo creo que en su calidad es muy parejo. Ya desde su primer novela, Los Cachorros, que después fue llevada al cine en una producción mexicana, ya se manifestaba como un autor con una fuerte promesa y con una solidez. Y bueno, pues la verdad es que lo sigue haciendo, tiene
Tiene sus clásicos como Conversaciones en la Catedral, este, se me acaba de escapar otra que ahorita a ver si la recuerdo, que son así como las grandes novelas, además de búsqueda en las convenciones de la escritura, al nivel de las situaciones internacionales, etcétera. Y también tiene textos como este de Quién mató a Palomino Molero, que son pequeñas historias. Yo acabo de leer una novela más extensa. Bueno, soy bastante seguidor del maestro Vargas Llosa. Leí La fiesta del chivo, que me gustó mucho, pero leí, creo que se llama Cuatro esquinas, una novela amplia sobre el amarillismo de los periódicos, y entonces como una noticia a partir de un periódico la destapan ahí un grupo de cuatro personas que se están portando relativamente mal, y se desata una historia muy sencilla pero muy profunda. Creo que esa es una de las grandes ventajas del maestro Vargas Llosa. Amén de estas obras que hay que tenerles paciencia, cuidado y entrar a esa, la guerra del fin del mundo, quise acordarme, la guerra del fin del mundo, donde hay que entrar para revisar las conversaciones literarias, las convenciones literarias. Estas otras son muy sencillas, pero perfectamente, es decir, honorables en tanto que de eso se trata una novela, de que te enteres de una historia bien escrita, y que tengas la posibilidad de que si quieres profundizar desde tu lectura, desde tu acercamiento, lo puedas hacer, porque hay tema para hacerlo. Y es el caso perfecto de ¿Quién mató a Palomino Molero? Yo creo que le rinde un homenaje a uno de sus autores favoritos, Arthur Conan Doyle, con las aventuras de Sherlock Holmes. Los personajes de Lituma y del sargento funcionan perfectamente como este binomio de Watson y Sherlock Holmes, con sus investigaciones. Claro, tropicalizados, sin folclore, simplemente con otros medios, sin incluso el sargento no tiene alcances filosóficos, no tiene alcances metafísicos, pero tiene una lógica y tiene una capacidad, sobre todo me parece, de ver lo que no está en la superficie, que es magnífica. Y Lituma, un poco como proyectándolo en nosotros, en un acercamiento y en un personaje neófito que no tiene mayor pretensión, que no sabe gran cosa y que se va enterando de muchísimas cosas, y que las va él mismo, Lituma, desarrollando su intuición, dice, con respecto a la búsqueda que va generando el sargento. Dice, el sargento va diciendo las preguntas que se me acaban de ocurrir, pero ¿cómo hace el sargento justo para él expresarlas y para decirlas? Bueno, esta pareja, que son un par de policías en las orillas seguramente de Lima, de algún pueblillo peruano, sin ninguna trascendencia, pues resulta que hay un asesinato horrible de este señor Palomino Molero, porque encuentran el cuerpo por ahí abandonado después de varios días de muerto, estacado, abierto, con los testículos partidos, dice que le cuelgan casi a la rodilla. Horrible, horrible, en una especie de saña, o no una especie, sino una saña brutal con respecto a la muerte de este personaje. Y este personaje pertenece al grupo del ejército, en concreto con los aviadores, que tienen su propia política y sus propios juicios y su propio diseño. Es un grupo cerrado, ¿no? La justicia normal no tiene acceso libre a lo que suceda dentro de esta situación. Por ahí va, de ahí se arranca todo el asunto de la burocracia. Y lo que encontramos es niveles de profundidad. Vamos, estos dos personajes, Lituma y el sargento, van investigando, van metiéndose en problemas, sin duda, van encontrando, sobre todo lo que te menciono es información en lo que no se está diciendo o en la manera en la que se está diciendo. Uno de los implicados, que me parece que al final de cuentas es el asesino, digo a final de cuentas porque me interesa que si no lo has leído lo compruebes tú, suelta cosas cuando está borracho. Hay un asunto muy complicado entre el principal, el mayor, el general mayor de esta zona del ejército, y una hija que todo el punto es que se enamoró la hija, perteneciendo a esta alta burguesía y a este grupo enriquecido y este grupo de pedigrí, perdón por el término,
que no debe relacionarse con el pueblucho, que no debe relacionarse con el criollismo y con esta mezcla, que en el Perú es un problema, digo, yo creo que en toda Latinoamérica, pero en el Perú sigue siendo un problema evidente, muy claro. Hay una línea ahí clarísima. Yo tuve la oportunidad de estar en Lima y hay una línea clarísima, casi abusiva, entre, creo que es Miraflores, me parece, si no estoy equivocado, pues en esta especie como de delegación política. Hay un par de delegaciones políticas en la ciudad de Lima, exclusivas, de mucho cuidado, de canchas de tenis, de restaurantes, teatros, hoteles de verdadero lujo, y el resto que es una población de camiones llenos, de sufridores, de alcoholismo, de una ciudad muy sucia, de vagos, como si fueran dos realidades puestas. Y sigue siendo un asunto en el trato de la gente peruana, pues de la política, de este problema, sigue habiendo ahí un rollo de discriminación, ah, sí, de discriminación, iba a decir no oficial evidentemente, pero nada sutil, en el caso de Lima, nada sutil, absolutamente opuesto. Y entonces este par de cholillos, este par de gente común, indiada, es decir, con una tradición, con una herencia india, autóctona, son los que se ponen a investigar. Se va generando el suficiente ruido para que no sea simplemente un carpetazo y quede ahí puesto. Lo que en un principio pareciera una historia de amor, en realidad, de manera sutil, insisto, es un infierno brutal, es un infierno espantoso, que corresponde perfectamente. Vargas Llosa tiene una estructura muy clara que se corresponde perfectamente con el hecho de este cadáver mutilado, lastimado brutalmente, bárbaramente, se corresponde perfecto. Este es un hecho que tiene una causa igual de bárbara, igual de brutal, igual de radical, igual de violenta. Y bueno, pues al final de cuentas se resuelve porque no se aplica como tal. En realidad, pues la justicia es complicado, hay una tremenda paradoja, pues, porque no hay un juicio y no hay un precio, no hay una cárcel. Uno de los personajes se suicida y mata a la víctima, una de las víctimas, y entonces, pues así se establece la justicia. Una especie de una justicia metafísica, una especie de justicia que está por encima del marco legal, porque el marco legal no sirve. Y esa distinción, esa otra parte de este pueblo que está bien, blanco, eh, moderno, occidentalizado, ah, no sé si diría Vargas Llosa sutilmente en su novela, tiene el maquillaje porque detrás de eso está la barbarie más impresionante, la barbarie más brutal como la de cualquier otro pueblo. Y entonces pues se convierte en un reflejo de cualquier ciudad latinoamericana. Yo creo que incluso mundial, pero bueno, particularmente latinoamericana o cualquier vivo reflejo de una sociedad injusta, de una sociedad con prejuicios, de una sociedad con muchas carencias en muchos sentidos, diría Marx, en la infraestructura. Y por supuesto, si hay carencias ahí, nuestra superestructura también va a tener muchas situaciones injustas y carentes. Tengo solamente 4 notas. Cuando eso me pasa, cuando hay tan poquitas notas destacadas, comillas, normalmente es que encuentro que la narración es muy pareja. No sé, no hay una joya, porque el resto es un desierto donde tienes que ir a buscar ese tesoro, sino verdaderamente hay un asunto sostenido de lo que te va contando Vargas Llosa con su historia, de cómo se va desarrollando este proceso de búsqueda, de los interrogatorios. Por ahí se sale un poquito por tangentes que van a regresar a este flujo del río Grande que es la novela, que siempre aportan, y que tiene que ver otra vez de nuevo con las situaciones de la miseria, ¿no? La mujer que es testigo
del encuentro del padre con el amante, con Palomino Molero, con este guitarrista enamorado, mal enamorado de esa chica socialmente inalcanzable para él, cómo está puesta en la miseria, cómo está puesta en la pobreza absoluta, en el terror, este terror también muy latinoamericano o muy de zonas pobres, donde sabemos que algo pasa y el pueblo está alrededor sabiendo perfectamente qué está ocurriendo sin meter las manos, ¿no? En la mejor tradición en ese sentido literaria de nuestros artífices como García Márquez en esta historia se me escapa en la historia esta que todo el mundo sabe que se van a morir los personajes. Ahorita me voy a acordar del título, que todo el mundo sabe que los personajes se van a morir y la crónica de una muerte anunciada y nadie hace nada. Sabemos que alguien dijo voy a matar a los Pérez López y los Pérez López lo saben también pensando en Borges y aquel cuento donde también en la cantina saben los personajes que tenían una cita en la que van a morir y asesino y asesinado no tienen más posibilidad que cumplir con ese destino y se cumple. Yo diría que ni siquiera de manera trágica porque ellos no buscaron la rebeldía frente a su situación trágica, sino que lo han asumido. Y ahí vuelvo a tocar a García Márquez, posiblemente a Rulfo, en esta condena de el coronel no tiene quien le escriba, de este tiempo y tiempo y tiempo, y la carta no llega para al final decir, venga, pues no va a llegar, mierda, no va a llegar, y sin embargo, la verdad es que vamos a seguir esperándola, brutal, ¿no? Absolutamente enloquecedor en esa situación. El gran problema al nivel social en Palomino Molero es que, otra vez, que, que las voces, estamos tan contaminados, lo estamos viviendo en México, con casi cualquier problema, hay tantas voces ya y la verdad está tan desgastada que aunque se diga la verdad, una gran parte de la población o del pueblo no lo va a creer. Aunque se establezca la verdad, si ahorita a nivel político dijeran, no, que vamos a abrir, vamos a ser transparentes y vamos a decir la verdad, estamos tan contaminados que posiblemente la verdad como tal tampoco sea creída, ¿no? En el mundo de las conversaciones político-culturales en nuestras comunidades ya está tan contaminada que ya no solo es saber cuál es la verdad, sino incluso la tenemos enfrente, nos la están ofreciendo, pero no la creemos. Estamos tan contaminados de segundas intenciones, de hacer las situaciones a escondidas, de traer cosas por debajo del agua, que cuando hay transparencia ya no la podemos distinguir. Arranca con una palabra y cierra más o menos con la misma palabra. Esta historia policíaca, Vargas Llosa nos está contando una anécdota que abre con una expresión muy peruana, pero de mucha sorpresa, que dice jijuna grandísimas, como si aquí dijéramos hijo de la chingada, ¿no? Jijuna grandísimas, de una expresión de sorpresa cuando ve el cadáver. Uno de los personajes dice, puta madre, como si fuera puta madre, y ve el personaje, ve el muerto, tan madreado como ya te dije, y ahí arranca la novela, con una expresión de sorpresa, no con un proceso, esto es muy bonito, no arranca con un proceso reflexivo, sino con esta interjección de puta madre, ¿no? Y cierra con eso, con la misma incluso, el último texto dice, el último renglón dice también, Hijuna grandísimas, filosofó el guardia. Es lo que te digo, pues, que reitero, no hay, que es terrible, no hay una reflexión que nos coloque en otro lado, no sé si Marx aquí junto con Breton se hubieran dado de topes, porque no hay un proceso dialéctico, no está la tesis, se encima o lucha con la antítesis y se genera una síntesis. No, aquí el asunto es, aparece una tesis y cuando viene este proceso de desarrollarla, de ponerla en juego, de contraponerla con algo, nos quedamos con la misma tesis. Ese es un poco el asunto, como si creciéramos
Dice Roger Bartra, que también tenemos aquí la cápsula de la jaula de la melancolía, decidimos quedarnos en ajolotes, que decidimos permanecer, perdón, en ajolotes. Acuérdate que el ajolote es una parte intermedia entre esta pequeña larva que crece como ajolote, pero cuyo desarrollo final será una salamandra. Se generó biológicamente un elemento para quedarnos en ajolote, no queremos crecer. Ese ajolote está cómodo, no quiere salir a ser salamandra, no tiene caso, no quiero llegar a ser adulto y he encontrado el mecanismo para permanecer en esta situación, le voy a llamar de adolescencia como pueblo. Y aquí sucede lo mismo en términos de la historia. Arranca con esta peladez y cierra con la misma peladez. El caso se resolvió por sí solo, pero no hay un avance en la conciencia. Tan no lo hay que la resolución del problema por el sargento y por Lituma, el premio que reciben es alejarlos de la resolución de los problemas. Es decir, arreglaron el asesinato, no lo arreglaron, pues lo manifestaron, encontraron la verdad. Ok, pues tu premio por encontrar la verdad es quitarte, es ser malagradecidos, ¿no? Lituma se va a un poblado a ser policía, si ya era policía mediocre, ahí será don nadie, y el otro también lo alejan. Ese es el premio que reciben las buenas personas en este sistema, hacer bien las cosas, resolver los problemas, tiene ese, tiene ese premio. Puede ser, pienso en términos políticos, puede ser un hijo de la chingada y cuando salgas de ser un hijo de la chingada terminarás millonario en los expresidentes de México, ¿no? En cualquier país. Y si eres un presidente, si eres un político honesto, terminarás no solo en el olvido, sino posiblemente vilipendiado por el propio sistema. Adelante, mi otra nota dice, porque estoy enamorado, Moisés, y mi amor es imposible. Por eso se metió de avionero entonces, reflexionando qué llevó a Palomino Molero a meterse a la aviación, y fue el amor. Yo creo que también hay un muy buen coqueteo sabrosito ahí interesante con un Romeo y Julieta. Con un Romeo y Julieta, no en términos de comedia, como lo pudiera presentar Shakespeare con respecto a las familias, donde, bueno, pues sí hay un escándalo, sobre todo en la casa de Julieta, que el papá se pone como loco de pronto y se acelera y dice, te casarás con fulana y tal. Hay muertos, sin duda hay una cuestión ahí tensa, pero acá me parece que este Romeo y Julieta es un Romeo y Julieta absolutamente imposible, pues el buen Palomino Molero se enamora de una, no sé, porque además la chica tiene un grave problema, tiene trastornos psicológicos, si no graves de amarrarla, sí tiene trastornos psicológicos importantes. Puede pasar de una ternura maravillosa en 2 segundos estar en una violencia muy complicada y muy radical. No nos va a decir por qué en este momento de la novela. Y cómo entonces este tipo se enamora de esa mujer tan inestable. Bueno, pues no es que se enamore de la mujer, se está enamorando de lo que representa esa mujer, de lo que representaría blanquearme, de lo que representaría, pienso en términos de Lima, vivir en la zona del pueblo a pasar a vivir a esa otra zona. Si fuéramos en México, pues de lo que representaría dejar de ser un naco y dejar de ser un don nadie, viajar en camiones y en peceros, a irme a vivir a un piso en Polanco, por ejemplo, o irme a vivir francamente a Europa, a Madrid, y sin que me falte nada y con una vida al contrario ya transformada. No me importa quién fuera, no me importa quién, el ser de esa enamorada, me importa, sea como sea, la posibilidad que podría generar en llevarme al otro estado social. Esto yo creo que desde la inconsciencia, nuestro personaje está sanamente en su intención enamorado de esta chica, pero me parece que en el fondo, que eso es muy interesante en la novela, es muy revelador y muy fuerte. En el fondo lo que estamos buscando es ir como una escalada, como cómo mejorar nuestra situación. Sí menciona por ahí que él está harto de este trabajo monótono, de este trabajo aburrido, de este trabajo para pasar hambres, y sin que él lo diga, está la posibilidad de casarse con la hija del general principal y ver estas posibilidades de crecimiento.
Y por parte de la hija todavía no lo sabemos cuando esto sucede, pero sin duda hay una especie de revancha contra el papá. No me vas a dejar estar con los hombres que yo quiera, pues ahora escojo al peorcito, escojo al peor. Ayer escuchaba aquí en un pleito que hay ahora con gente del medio artístico en México, que uno decía, güey, me puso el cuerno con uno de mis empleados. Eso fue lo doloroso. El dolor no fue que me haya puesto el cuerno, sino que la tipa esta me corneó con mi chofer. Eso es lo que es como para el tipo así lo indignante. Bueno, pues estamos ahí en ese elemento. Siguiente, dice, esas rabietas, esas majaderías, ¿qué crees que eran? Pretextos para disimular lo mal que se sentía. En la investigación van con este capitán y es grosero y es altanero. Bueno, ¿por qué eso está escondiendo? Y entrevistan también a la chica, en ese caso ella, el otro al que le entrevistan está ahogado de borracho, revienta un lugar, trata a las prostitutas, golpea gente porque trae un brutal dolor adentro. Y el tercer personaje, que es la propia chica, la propia muchacha, también con estos cambios tan radicales en su psicología, también dicen la verdad. Esto es muy bonito, porque si lo extiendes, es terrible, pues, pero está muy bien escrito. No lo menciona porque es un gran novelista, pero Vargas Llosa lo que nos está diciendo es, en tres estratos de nuestro pueblo encontramos tres personas que quieren revelar verdades, pero que no pueden hacerlo. Diría, no sé si ahí en ese sentido justo Octavio Paz, en este laberinto de la soledad, en esta máscara que nos tiene atrapados. Lo que queremos es gritar lo que nos pasa, pero no hay manera, no se puede, está prohibido. Y sin embargo, bueno, lo vamos a hacer, pero no con libertad, no abierto, lo vamos a hacer hacia adentro. Entonces vamos a reventar interiormente, nos va a enloquecer, porque de todas maneras ese mal sale, ¿no? Piensa en los términos de la peritonitis, así de manera literal, que lo que no podemos biológicamente deshacer desde el cuerpo, entonces se queda ahí pudriéndose y afectando todo y de todas maneras va a reventar, pero revienta ahogándonos, revienta en términos trágicos, revienta matándonos literalmente. Me incluyo desde el Perú y desde la Latinoamérica, somos un pueblo así. Nuestros personajes explotan hacia adentro porque no nos atrevemos a decir el asunto hacia afuera. Me gusta mucho relacionarlo con cosas básicas que veo en la televisión, que veo en el internet. Eh, Están dos personajes también del asunto artístico, Andrés García y no sé cómo se llama el otro chico. Y Andrés García le va a dejar la herencia, que maneje la herencia a este hombre y no directamente a los hijos. Y entonces, bueno, hay muchas cosas que él empieza a decir, ya empezamos a vender sus carros, y empezamos a vender sus colecciones, vamos a vender un castillo, vamos a vender su casa de la playa, y después justifica todo este proceso en lugar de asumir y decir, estamos vendiendo sus cosas porque el tipo no tarda en morirse, no sabemos si un mes o 10 años, pero ya no le faltan 20, ya no le faltan 30 años, ya no va a estar. Se le ocurre decir para suavizar esta situación, porque además lo está haciendo en una entrevista en público, decir, no hombre, pero él está fuertísimo, nos vamos a ir todos, que son pura gente joven de 40 años, menos tal vez, nos vamos a ir todos antes que él. Me llamó muchísimo la atención porque esas son nuestras mentiras. Eso es lo que está sucediendo que no nos permite decirnos la verdad. Eso es lo que justificamos. Ese es el proceso. No le llamamos a nuestros fracasos, no los enfrentamos de manera directa. Con la puta pandemia y con las decisiones que he tomado en mi vida, tengo un año metido en la casa de mi madre. A veces le pude dar renta, ya lo puedo hacer, otras veces no, pero fracasé. Si soy un hombre de 50 y cacho de años que está pasando una temporada ya larga de más de un año o de a punto de cumplirse un año en la casa de su madre. Ese es en qué me equivoqué, qué tengo que reformar, qué cosas hay que rehacer para que eso ya se termine y yo crezca y con la edad que tengo, lo que quieras, pero llamarlo así, llamarle ese brutal madrazo. Si de pronto lo suavizo y digo, bueno, la pandemia nos pegó a todos, y ¿quién se salvó? Vine a arreglar muchísimas otras cosas. Eso está cubriendo la verdad y esa capa
no nos deja crecer, esa capa no nos permite, en términos de lo que te decía hace un rato, de ese ajolote, esa capa no va a permitir que crezca la salamandra y que se desarrolle, que cumpla con su proceso natural, sino se va a quedar ahí atorada. ¿Por qué? Pues porque lo disfrazo de esas majaderías, lo disfrazo de ese rencor. Las parejas terminan o terminamos las parejas y en lugar de asumir nuestro dolor y nuestro fracaso, si es que le llamamos fracaso, pues nuestras verdades, entonces culpamos uno al otro. Pues que tú estabas loca, bueno, pues que tú eras un patán. Y ahí lo justificamos. No me ha ido bien porque me encuentro con puras locas. Y ella dirá, no me ha ido bien porque me encuentro con puros patanes. ¿Nos sirve de algo? ¿Modifica la realidad? En lo más mínimo. Ok, pero un amor jamás le había parecido tan imperioso como para arriesgar por él la vida, como lo había hecho el flaquito. El flaquito es Palomino Molero. O para desafiar por él al mundo entero, como lo había hecho la muchacha. Aquí está lo que te decía de nuestro Romeo y Julieta. Palomino Molero, nuestro Romeo, le pega el amor, termina así enamorándose de esta chica, de manera muy enferma, a mí me parece, y es muy claro en la novela, y ella desafiando al mundo. Y aquí se empieza a deshacer el brutal nudo. ¿Por qué ella termina desafiando a su mundo social, a su mundo, a su contexto? Híjole, aquí está padrísimo. Y ahí la novela es interesantísima, muy, muy profunda y muy, muy dolorosa. Si no la has leído, bueno, pues te voy a vender la trama, ni modo. Porque el punto aquí en esta comunidad, en este contexto descompuesto, en este contexto que no se abre, en los blanquitos que o lo llamaremos en México los fifís, con la terminología de nuestro presidente, en los fifís que no se abren y se ponen a dialogar con los chairos y los chairos que no nos abrimos o solamente nos abrimos para nosotros, pero que no somos honestos con respecto a los fifís o los fifíes, eh, ambos en realidad padecen sus descomposiciones. Ambas situaciones padecen una humanidad que los carcome, incapaces de dialogar, dice Carlos Fuentes y maestro Memo León. Carlos Fuentes lo dice en La región más transparente y Memo León en su joya que se llama La isla de los perros, dice, jamás nos hemos hincado a recibir la misma bestia. No nos hemos solidarizado para trabajar por un México común, por una comunidad que es la que a ambos nos pertenece, sino ambos nos estamos encerrando, pudriéndonos, sin querer revisar que es mucho más lo que nos une en tanto la humanidad que lo que nos separa. Lo que nos separa son accidentes, es la accidentalidad. Tú estarás preocupado por tu novia linda, yo estaré preocupado por mi prieta. Tú estarás preocupado por tu casa de 40 recámaras y baños, yo estaré preocupado por mi casita del Infonavit. Pero en el fondo sigue siendo la misma angustia. Me enamoro, sufro, me siento solo, no me encuentro, no le encuentro sentido a la existencia. Eso sigue siendo lo mismo. No importa si lo leo en fotocopias o lo leo en un cuaderno con pasta de piel. La crisis básicamente es la misma y ahí pudiéramos dialogar y encontrar un punto de encuentro sano, liberador. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que ante el coronel este poderosísimo de la Fuerza Aérea, viudo desde hace mucho tiempo, ha sido acusado, no lo aclara, por su propia hija de haber asesinado a su madre. Él es viudo y la hija le dice, pues tú mataste a mi mamá, ¿qué hacemos con eso? Pero el gran asunto es que él, el coronel este, con una moral intachable y con un nivel importantísimo socialmente, ha abusado sexualmente y por lo tanto también psicológicamente de su hija, de esta niña, a la que ya reconoce que la tiene enloquecida, la tiene verdaderamente trastocada ya en sus percepciones con respecto a la realidad. Como él no va a abrirlo, como él no va a sanar esa parte, ha hecho casi hasta lo imposible por justificar la locura de su hija. Y entonces es capaz, pues, de que así era la mecánica, abusa de ella, la viola y 3 segundos después de la eyaculación le pide perdón, le besa los pies, se siente culpable, es capaz de comprarle el capricho que ella quiera. Y por lo tanto ella, supongo que de joven en su indefensión, no podía hacer mayor cosa que sentir asco y soportar la situación
y después en su adolescencia y en su juventud intentar vengarse de su padre. ¿Y cómo hace esa venganza? Sin duda, pues también sufriendo ella, pero con los hombres más, más alejados de lo que su propio padre propone. Es decir, si el papá dice, bueno, pues yo soy rico, soy estudiado, soy blanquito, ella dice, pues me voy con el peor, con el pobre, con el prieto, con el naco, porque sabes, al final de cuentas son exactamente iguales. Quizá lo que le está doliendo al padre es, eres igual que este que desprecias tanto. Ahí otra vez, a este nivel supra, en los pueblos, en nuestras comunidades, ahí está el asunto. Eh, es decir, claro, si ese problema hubiera surgido, si esta violación surge con los pobres, bueno, pues sale en la nota roja, sale en el alarma, en nuestros periódicos nefastos. Si sucede en los ricos, se escribe una tragedia, ¿no? Se hace una novela. Esa es la enorme diferencia. Pero el punto es que sigue siendo la misma situación. Y entonces a partir de eso, el papá pues le da permiso de tener ahí un enamorado, el enamorado se siente celoso y matan al otro, al Palomino Molero, que es el enamorado inocente, el enamorado entregado, inocente entre comillas, porque insisto en que también quería eh, trepar la situación social. Y esa pequeña nota de carácter de literatura amarillista, morbosa, es una radiografía brutalmente dolorosa, pero también brutalmente verdadera, brutalmente cierta de lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Eso vivimos. Por eso entonces el comentario, la nota final, el cierre de la obra dice, me muero de pena solo de pensar en el frío que vas a sentir, le dice el sargento a Lituma, que, se van a tener, que ese es su castigo. O sea, además, ante esta situación, uh, yo lo abro, yo la menciono, yo la expongo, y lo que recibo es justamente una situación de injusticia, ¿no? Eh, Me decían en la escuela donde trabajaba hace muchos años, en las situaciones sindicales, me decían es que no sabemos con quién estás. O estás con nosotros, que era el poder, que era lo tradicional, lo reaccionario, o estás conmigo, me dijo de manera directa, o estás contra mí. Y yo le dije, no, no estoy ni con usted ni con el otro, no estoy. Sin duda estoy, pero mi opinión o mi posición no es a favor de ninguno de los dos. Y yo pensando que iba a ser respetado ese territorio neutral, por supuesto que no, me corrieron, me inventaron lo que tú quieras y entonces salí. No solo, es decir, sí, justo, el poder dice eso, si no estás conmigo, no estás, ya ni siquiera contra mí, si no estás conmigo, no estás. Eh, entonces, bueno, este es el famoso premio que reciben estas personas que hicieron el bien, ya lo había mencionado. Entonces, si te portas mal, a lo mejor tienes premios, pero si haces el bien, si descubres la verdad, lo que va a suceder es que te van a apartar. Entonces yo llego a un lugar de trabajo y digo, oigan, aquí está pasando tal y tal y tal, hay que mejorar, hay que modificar el sistema. Y la respuesta que tengo de los compañeros de ese trabajo no es modificar el sistema, es nadie te preguntó, no tienes nada que hacer aquí, porque el sistema así funciona. Se haga bien o no se haga bien, tiene sus propios sacrificios, tiene sus costos colaterales, así funciona. Por eso dice, me muero de pena solo de pensar el frío que vas a sentir porque lo mandan a un lugar inhóspito al buen Lituma y entonces dice, hijuna grandísimas, filosofó el guardia, con la misma frase con la que inició, puede haber muertos, puede haber violaciones de padre a hija, puede haber violencia brutal, puede haber aplastamiento, puede haber pobreza, puede haber miseria, y quien la mencione y diga, oigan, cabrones, chingao, ¿qué está pasando? Lo que va a recibir es chingao, ¿qué está pasando? Nuestra entrega anterior de Carlos Montemayor, que se llama Guerra en el Paraíso, sobre la guerrilla de Lucio Cabañas en los 70 en México, el final dice, hay mucho que hacer, hacer, hacer. Gracias, no te pierdas, por favor, éntrale a la literatura del maestro Vargas Llosa, en particular, si quieres iniciar en eso, un tal, perdóname, ¿quién mató a Palomino Molero? Es fundamental, es una gran llave para empezar a colarte en esta literatura maravillosa.
Haremos sin duda un par de entregas más. Me comprometo a que, no sé si la que sigue, pero vamos a leer Las travesuras de la niña mala, también del maestro Vargas Llosa, y por ahí le vamos a entrar a alguna de sus obras más densas, más fuertes. Gracias, soy Marco Vidal y estás en Master Vidal en YouTube. Chao.